El papel del Estado en la economía. Bueno, podemos ver que a lo largo de todo este siglo, ¿sí?, las actividades que ha realizado el Estado dentro de la economía fueron actividades más que nada para proteger al mercado, ¿sí?, pero también ha estado preocupado por estabilizar la economía. Entonces, a raíz de estas dos cuestiones, que fueron las que más estuvo abordando el Estado dentro de la economía, esquemáticamente nos quedaría que las funciones que está cumpliendo el Estado dentro de la economía son: establecer el marco legal para la economía de mercado, ofrecer y comprar bienes y servicios y además realizar transferencias, establecer impuestos, tratar de estabilizar la economía, redistribuir la renta y procurar la eficiencia económica. Es por ello que ahora, a continuación, pasaremos a analizar en profundidad cada uno de estos puntos que hemos mencionado. Abordemos la primera función que realiza el Estado dentro de la economía, y ella es establecer un marco legal para la economía de mercado, ¿sí? A ver, podemos decir que el Estado regula el funcionamiento de la economía mediante ¿qué? Mediante leyes, normas y reglamentos, ¿sí? Estas no son de carácter estático, sino que son dinámicas, ¿sí? Van cambiando a medida que cambia la realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, determinadas leyes, ¿sí?, que el Estado fue creando, definen lo que es la propiedad privada. Otras también determinan las condiciones que deben de estipular estos contratos, y otras regulan el funcionamiento de las sociedades, ¿sí? Entonces, en determinadas normas, ¿qué encontramos? Que regulan, por un lado, el suelo del uso urbano e industrial, ¿sí?, y en otras especifican las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo del marco general de la legislación laboral. Después encontramos que el sector público también establece reglamentaciones. Algunas pueden ser de carácter más genérico, como por ejemplo determinadas reglamentaciones que afectan a todas las empresas, mientras que otras van dirigidas a colectivos más específicos, ¿sí?, como por ejemplo aquellas que ordenan el ejercicio profesional de los economistas o de los abogados. ¿Qué establecemos con decir que el Estado establece un marco legal para la economía de mercado? Bueno, que delimita primero cuestiones generales, pero luego va achicando las delimitaciones hasta llegar al sujeto, ¿sí?, que es muchas veces el trabajador. Por eso decimos que, por un lado, determina el funcionamiento de las sociedades, pero también hace una delimitación en cuanto a la legislación laboral, ¿sí? Trata de abordar todas las cuestiones para proteger a las empresas y a los ciudadanos. Ahora bien, como anteriormente les dije, las regulaciones y el marco legal que ofrece el Estado no es estático, sino que es dinámico, ¿sí? Y a medida que las sociedades cambian, se va adaptando y reconvirtiendo, ¿sí? Entonces, encontramos que todas las agencias que utiliza el Estado para regular son activas en muchas áreas ¿de qué? Del proceso económico, ¿no?, que lo habíamos visto en la primera unidad. Entonces, en estos procesos económicos, lo que hace es establecer controles de precios, que lo vimos anteriormente también, para algunas industrias, ¿sí? Lo que hace también es regular a los monopolios, lo que vamos a estar viendo al final de la cursada, y lo que trata de hacer con todo ello es proteger al consumidor en temas relacionados, primero en cuanto a la publicidad, ¿sí?, que muchas veces ellas son engañosas, y por el otro lado controlar la sanidad, la contaminación también, y bueno, y muchas otras áreas más. Muchas de estas áreas tienen ciertos límites en cuanto a la regulación, y es difícil a veces establecerlas, pero en algunas otras no es tan difícil regularlas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces las regulaciones se presentan muy dificultosas,
y es cuando el Estado se ve muchas veces limitados y vemos que pasa mucho tiempo hasta que se puede decretar una ley, ¿sí? Entonces, estos problemas que se generan derivan en que las responsabilidades, ¿sí?, queden en la reglamentación, ¿sí? Y esta reglamentación queda sometido a fuertes presiones políticas por parte de las industrias que ellos regulan, ¿sí? Porque, bueno, las industrias tienen mucho poder dentro del mercado, lo que hace a veces imposibilitar sacar alguna de estas reglamentaciones. A ver, estas circunstancias no son de extrañar, ¿sí? Pero bueno, sucede en realidad. Analicemos la segunda función que cumple hoy en día el Estado. Es la de ofrecer y comprar bienes y servicios y además realizar transferencias. A ver, ¿por qué el Estado llega al punto de ofrecer y comprar bienes y servicios? Bueno, sucede que el Estado en muchos casos está en mejores condiciones para ofrecer algunos servicios que los particulares, ¿no? A ver, veamos algunos de los casos. Puede ser la defensa, la seguridad y algunos servicios que se pueden encontrar en condiciones casi monopólicas, como ser la del servicio de correos, ¿no? Entonces, esta creciente actividad del Estado que produce, entre otros, los denominados bienes públicos, se debe a que la sociedad ha ido encomendando al Estado cada vez más espacios del bienestar público. A medida que aumenta el desarrollo de la sociedad, se generan estas nuevas necesidades y entonces es el Estado el que recurre a poder solventarlas, ¿no? Entonces, algunos de estos servicios, como los que planteábamos recién, la defensa, los suministra sin cobrar nada directamente, de modo que se financian con el presupuesto del Estado, ¿sí? Otros, como ser la educación, lo financian entre los particulares, ¿sí?, entre los usuarios básicamente, y otra parte, en algunos casos, corre a cargo de los presupuestos del sector público. También encontramos el caso del servicio de transporte, ¿sí?, que en algunos casos es frecuente que lo paguen los usuarios de forma directa con alguna parte de subsidio del Estado. Bueno, y nos queda abordar las transferencias, ¿no? ¿Qué son las transferencias? Bueno, encontramos que son pagos por los cuales los que reciben nada de contraprestación o ningún beneficio, ¿sí? A ver, ¿cuáles serían? Son los gastos de seguridad, subsidio de vejez y desempleo y ayudas a algunas familias según la cantidad de números de hijos que tenga, ¿sí? Entonces, cuando el Estado realiza estos gastos en seguridad social, lo que realiza son transferencias, ¿sí? No es que está dando o vendiendo algún servicio, ¿sí? Lo que realiza en realidad en estos casos son transferencias. Por eso lo encontramos en esta presentación apartado, ¿sí? No es que decimos que ofrece o compra bienes y servicios. No, eso es totalmente diferente. En este caso son transferencias, porque lo que hace es pagar a alguien, en este caso, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de la asignación universal por hijo. Lo que realiza es una transferencia, porque el Estado no obtiene nada como contraprestación, ¿sí? Abordemos la tercera función que tiene el Estado, los estados hoy en día, y es la de establecer impuestos. A ver, el sector público necesita financiar sus gastos, entonces, como tiene que solventarse, se ve obligado a establecer impuestos, ¿sí? Básicamente los impuestos son por ello. A ver, el objetivo primordial de los impuestos es cubrir estos gastos públicos que tiene, que los abordamos un poco en el punto 2, ¿no? Pero también se pueden utilizar para otros propósitos. A ver, ¿cuáles? Podría ser desalentar la producción de determinados bienes, ¿sí? Porque, bueno, pueden ser perjudiciales para la economía, para la salud también, ¿sí? Además, se establecen impuestos adicionales para elevar el precio
del producto en cuestión, ¿sí? De esos que queremos desalentar. Entonces, de esta forma, la cantidad de demanda lo que hace es retraerse. Nosotros lo vimos en el trabajo práctico anterior a este, ¿sí? Cómo se contrae la demanda agregada. Bueno, uno de los motivos por los cuales se puede retraer es el establecimiento de impuestos, ¿sí? Así que bueno, este sería uno de los motivos. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? El mejor ejemplo para explicarlo sería el de los cigarrillos. Los cigarrillos cada vez tienen más impuestos y es para desalentar el consumo dado que es perjudicial para la salud, ¿sí? Entonces, en la demanda, cuando el usuario y el productor tienen que abonar ambos un impuesto, lo que hace es retrotraer las cantidades que se demandan, ¿sí? Entonces, tanto las ofertadas como las demandadas se va a contraer, ¿sí? Es más que nada para eso en alguno de los casos, más allá que sea para solventar los gastos que tiene el Estado, ¿sí? También corre por este lado. A ver, también encontramos que los impuestos pueden ser proporcionales, progresivos o regresivos. Esto lo hemos visto en la materia de legislación y práctica impositiva. Entonces no voy a abordar mucho, solamente realizamos un repaso. A ver, un impuesto que es progresivo, ¿qué sería? Que a medida que aumenta la renta, sustrae un porcentaje cada vez mayor, ¿no? Entonces, un impuesto regresivo va a ser lo contrario, ¿no? Que se detrae un porcentaje de la renta cada vez menor a medida que aumenta la renta. Y un impuesto sería proporcional cuando detrae un porcentaje constante de la renta. Analicemos ahora la cuarta función, que para mí, y a modo personal lo digo, es la más importante, ¿sí? Y es la de tratar de estabilizar la economía. A ver, suele suceder muchísimo que hayan fluctuaciones cíclicas dentro de los mercados. Entonces, las autoridades lo que hacen para controlar un poquito todas estas fluctuaciones, controlan los impuestos, el gasto público y la cantidad de dinero que sería la base monetaria, ¿no? A ver, de esta forma, ¿qué hacen? Pueden reducir fuertemente estas actividades, ¿no? Entonces, el Estado va a tener la opción de hacer un fuerte gasto público cuando la necesidad lo requiera, ¿sí? Si estamos en contracción, el Estado tendrá que salir con una fuerte intervención para salvar a los sectores más afectados. A ver, nosotros venimos ahora de una crisis, ¿sí? Pero es una crisis a nivel mundial, ¿sí? Nosotros, esta teoría, ustedes piensen que tiene fácil 50 años y más también, y ya se planteaban las fluctuaciones cíclicas, porque el capitalismo, su esencia es de fluctuaciones cíclicas, chicos. El capitalismo constantemente hace crisis, ¿sí? Y que, a ver, tenemos la crisis del 73, tenemos la crisis del tequila, tenemos la crisis del 2001, la crisis de las hipotecas, las crisis de las .com, hay pero infinidad de crisis, y en todas ellas lo que más importó fue la función del Estado, ¿sí? ¿Cómo hizo el Estado para lograr estabilizar la economía? A ver, no existe una receta mágica, pero básicamente cuando hay una fluctuación cíclica regresiva, ¿sí? Que afecta mucho al país, es el Estado que tiene que salir a regularlo y a lograr salvar la economía, ¿sí? Actualmente estamos en una crisis en la cual el Estado tuvo que salir a solventar con gasto público un montón de actividades para que no lleguen a la bancarrota. En algunos casos no llegó a tiempo y en otros sí. Entonces, esta función es muy importante y, como yo les decía al principio, para mí es la más importante de todas las funciones que tiene que realizar el Estado.
Analicemos ahora la quinta función del Estado, ¿sí? Dentro de la economía. Y decimos que es la de redistribuir la renta. A ver, ¿cómo lo hace el Estado? Bueno, el Estado puede emplear los impuestos y el gasto público para redistribuir la renta. Sucede que en ocasiones el mercado no logra redistribuir de modo equitativo la renta. Entonces, lo que pasa es que, bueno, hay personas que tienen una situación de riqueza extrema y otras que no logran lo necesario para subsistir, ¿sí? ¿Qué pasa? El Estado no canaliza bien quiénes pagan o no por las funciones de las necesidades humanas, ¿no? Es una imperfección que tiene el Estado. Entonces, ante esta imperfección que tienen los mercados, sale el Estado a solventar, ¿no? Interviene el Estado. ¿Y cómo? Bueno, mediante impuestos. Entonces, lo que hace el Estado, sustrae una mayor fracción de la renta de los más ricos para transferirla a los más pobres, ¿sí? A grandes rasgos estamos hablando. Entonces, el gasto, de modo similar, utiliza el gasto público, ¿no? Que lo utiliza para redistribuir la renta. ¿Cómo lo hace? Bueno, no siempre lo hace con transferencias, como lo vimos en el primer punto, sino que a veces lo realiza mediante inversiones públicas, ¿sí? En donde hay lugares que la renta de las personas son mucho más inferiores y ellos no pueden realizar alumbrados públicos, no pueden realizar, bueno, quizás algunos lo recordarán, pero antes los asfaltos se pagaban, ¿sí? Y en aquellos lugares en los cuales las personas no pueden pagar el asfalto, lo abona el Estado, ofrece, bueno, una serie de recursos que para algunas personas son de cuestión vital, ¿sí? Y no las pueden solventar. Entonces es el Estado, mediante el gasto público, que se las solventa, ¿sí? Nosotros en el primer punto lo abordamos por el otro lado, por el lado de las transferencias, ¿sí? Que es una forma más directa de redistribuir la renta, ¿sí? Pero bueno, aquí lo estamos viendo desde el otro lado, ¿sí? Desde el lado más implícito, podríamos decirlo así, ¿sí? Desde aquellos que se otorgan mediante un beneficio, mediante la puesta en marcha de centros sanitarios, centros de vacunación, centros para castrar animales, ¿sí? Todas esas cuestiones son las que el Estado utiliza, ¿sí? Los impuestos que saca de las mayores rentas que obtienen las personas para redistribuirlo de este modo implícito a los que menos tienen. Bueno, y hemos llegado a la última función que realiza el Estado dentro de la economía. Y esta es bastante más compleja, ¿sí? Porque es la función de procurar la eficiencia económica. Cuestión muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la intervención del Estado, ¿a qué se debía? Habíamos dicho que, bueno, los mercados muchas veces no asignan bien los recursos. Entonces es el Estado que tiene que intervenir para mejorar este resultado, ¿no? Entonces podemos decir que el argumento general sería a favor de una intervención. ¿Por qué? Porque existen las fallas de mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los motivos que llevan a las fallas de mercado? Bueno, por un lado tenemos la competencia imperfecta. Nosotros anteriormente vimos el estado de competencia perfecta, el ideal, que realmente no ocurre, ¿no? Entonces, como la competencia en la realidad es imperfecta, el Estado tiene que intervenir. Bueno, los bienes públicos también, entonces el Estado tiene que intervenir. Y las externalidades, ¿sí? Ahora vamos a abordar cada una de ellas. Cuando existe una externalidad, el Estado es el tercero en intervenir para arreglarlo, ¿no? A ver, en condiciones de competencia imperfecta, las empresas pueden, de hecho lo hacen, fijar precios por encima de los costos, ¿sí? ¿Esto qué hace? Que los consumidores demanden una menor cantidad de bienes. En este caso, ¿qué hace el Estado? Puede intervenir para regular el comportamiento de las empresas y defender a los consumidores, ¿no? Esto lo vimos también cuando analizamos las intervenciones y las diferentes formas que afectan a la oferta y la demanda.
¿Esto por qué sucede? Porque estamos en una competencia imperfecta, ¿sí? Entonces, como estamos en competencia imperfecta, lo que hace el Estado es intervenir. ¿Para qué? Para defender a los consumidores, ¿sí? Básicamente. Entonces el Estado interviene regulando a las empresas. Bien, recapitulando un poquito este punto que es el de procurar la eficiencia económica, ya entendimos que el Estado trata de procurar la eficiencia económica interviniendo porque tenemos fallas de mercado. Analizamos la competencia imperfecta y dijimos que dado que la competencia se da de esta forma y no es competencia perfecta, interviene el Estado. Y ahora nos falta ver también porque se da la existencia de bienes públicos. A ver, nosotros entendimos al principio que existen bienes públicos, ¿por qué? Porque muchas empresas no están motivadas a producir dentro de alguno de los sectores, ¿sí? Y nombramos a la defensa y a la seguridad. Entonces, ¿qué pasa? El Estado no logra que el mercado funcione de modo eficiente cuando hay personas que no quieren, empresarios, hablemos con propiedad, ¿no? Empresarios no quieren intervenir, no quieren apostar dentro de sectores que realmente no es rentable, ¿sí? Y eso es lógico, ¿sí? Nadie quiere invertir en algo que no nos daría a nosotros un beneficio económico, ¿sí? A ver, yo les puse el caso de un faro en el mar. ¿Quién quisiera realmente apostar, invertir dinero en un faro que nadie estaría abonando nada por el hecho de que se alumbre el mar, ¿no? Entonces, encontramos que no hay iniciativa privada. Entonces, ¿qué pasa? Es el Estado el que tiene que intervenir en este mercado para lograr que todos tengan una luz, que en este caso en el faro, en el mar, y se dé este servicio. Entonces, los servicios, los bienes públicos en sí, tienen esta característica, esa característica en la cual nadie quiere apostar a ellos más que el Estado, ¿sí? Porque entiende que al no haber un gran beneficio económico, nadie va a querer ofrecer este servicio, ¿sí? Entonces, esto es una falla de mercado, ¿sí? Y bueno, es por ello que el Estado otorga bienes públicos. Bueno, y analicemos ahora la última de las cuestiones que harían que el Estado intervenga por fallas de mercado. A ver, ¿cuáles son? Son las externalidades. ¿Y qué son las externalidades? Bueno, las externalidades surgen cuando se produce algo o alguien consume un bien que afecta de modo negativo a otro, ¿sí? A ver, suele suceder que a veces ese otro no interviene ni en la compra ni en la venta, ¿sí? De ese bien que se está produciendo y además me está produciendo un mal a mí. A ver, ¿cuál es el ejemplo más claro de ello? Bueno, encontramos una empresa productora de ¿qué? De papel. Entonces, esta empresa productora de papel lo que hace es tirar todos sus residuos que están contaminados al agua del río, ¿sí? ¿Qué pasa? El agua del río se ve contaminada y lo que hace es perjudicar a todas las personas que utilizan esta agua de río, ¿sí? Entonces, es el Estado el que tiene que intervenir aquí, dado que existe una externalidad, algo que es externo a nosotros pero nos afecta de modo negativo, tiene que intervenir regulando esto, ¿sí? Entonces, ante esta presencia, lo que tiene que hacer el Estado es justificar su actividad allí, ¿sí? Y bueno, presentará todas las cuestiones legales necesarias que demuestren que esta persona o esta empresa está incumpliendo con, en este caso, una cuestión ambiental.